Memoria a corto plazo. Es nuestra memoria de trabajo y contiene la información que usamos en el momento. Contiene muchas características, como que ésta decae rápidamente. Si no repitieras algo que necesitas, lo olvidarías. Otra es que el repaso ayuda a retener el material en la memoria a corto plazo. Repasando serás capaz de mantener el material. La memoria a corto plazo es como la amplitud de su atención. Diciendo así que si te distraes, olvidarás todo lo que se encuentra en tu memoria. La capacidad de la memoria a corto plazo es reducida. Esto también es llamado como el número mágico, más o menos 2. El 7 es el número promedio de elementos que podemos captar en nuestra memoria a corto plazo. Puede ser dígitos, palabras, letras o frases. Pero hay gente que puede hacerlo por más de 9. Se puede expandir la capacidad de la memoria a corto plazo. Es el método Chukking. En vez de recordar los 7 dígitos, fraccionamos los elementos. La recuperación de la memoria a corto plazo es rápida y exhaustiva. Habla de que si las personas examinan todos los elementos y el contenido de la memoria a corto plazo, el tamaño de la serie no puede afectar en el tiempo de reacción. Si examinamos los elementos de la memoria a corto plazo, nos tomará más tiempo su búsqueda. ¿De qué manera las memorias de corto plazo y largo plazo funcionan juntas? La información que necesitamos en el momento se encuentra en la memoria a corto plazo, ya que esta la utilizamos para recordar algo en el momento, como visitar a un familiar. La memoria a corto plazo actúa recordando el camino y la información que necesitamos en el momento. Y la de largo plazo es la información que se encuentra almacenada, esperando a ser reutilizada. Pero lo que aprendemos pasa a través de la memoria a corto plazo antes de que pueda acceder a la memoria de largo plazo. Toda la información que queramos recuperar de la memoria a largo plazo ha de pasar a la memoria a corto plazo para que pueda ser utilizada. La importancia de la transferencia de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Si nunca transfirías nada desde la memoria a corto plazo a largo plazo, se te olvidaría todo y tendrías que recordar todos los días lo mismo una y otra vez para poder ser recordado. Todos los días tendrías que aprender lo mismo una y otra vez, debido a la limitada capacidad de la memoria de corta duración. Modelos de almacenamiento y transferencia de Atkinson y Shiffrin. Esta teoría de almacenamiento dice que contamos con tres tipos de memoria. En primer lugar está el material que recibimos con nuestros sentidos, ojos, oídos, nariz, y esta llega a la memoria sensorial. En menos de un segundo, esta información desaparece y se transfiere a la memoria a corto plazo, donde puede durar alrededor de 20 segundos. Si no desaparece durante este periodo, esta es desplazada a la memoria de largo plazo y puede durar ahí durante el resto de nuestras vidas. La memoria sensorial. Esta funciona como una cámara fotográfica. Toma una instantánea foto de lo que ves, oyes, hueles o tocas. Durante una fracción de segundo, tu cerebro absorbe todos los elementos en la habitación en la que te encuentras: colores, formas, adornos o el murmullo del rumor de los sonidos. Esta información está constituida por la realidad pura de la vida, la cual puede reaccionar introduciéndose en la memoria, o ignorándola y olvidándola. Hay dos tipos de memoria sensorial: la que procede de los órganos de la visión, que es la memoria icónica. Las imágenes icónicas desaparecen más rápido que las que provienen de nuestros oídos, conocidas como memoria ecoica. ¿Cómo recordamos? Bueno, la memoria tiene lugar en función cuatro pasos básicos. Primero, hay que percibir algo, verlo, oírlo o ser consciente de ello por medio de algún sentido. Luego, debes introducirlo en tu memoria. Y en tercer lugar, retenerlo. Finalmente, debes de encontrarlo para que pueda ser utilizado. La percepción es el primer paso de este proceso. Puede ser involuntario. Ves o oyes algo que te ocasiona impresión o hacer un esfuerzo deliberado para prestar atención a la información y así tu percepción será más aguda. El segundo paso es que codifiques todo lo que deseas recordar. Aquí es donde clasificas toda la información. Necesitas la información esté preparada para su almacenaje. Tienes que organizarla de alguna manera significativa y poder recordarla. El tercer paso es almacenar el material para que pueda permanecer en la memoria. Finalmente, es importante y crucial la recuperación para poder extraer del almacén la información deseada. ¿Qué es la memoria? Bueno, podemos conseguir ciertos indicios sobre nuestra personalidad, sobre los hechos que nos han formado o que consideramos importantes mirando hacia nuestro instante pasado. Se dice que el primer recuerdo mostrará la visión fundamental de la vida de un individuo, la primera cristalización importante de su actitud y de su vida. Una pequeña ilustración o ejemplo de esto es el recuerdo de una joven de un bachillerato.
que recordaba a los 3 años sentada en su habitación escuchando a John Killstrom, autor de los primeros recuerdos de cientos de colegiales y universitarios. En este recuerdo, ella se definía como intentando combinar un poco de su feminidad con alto nivel de aspiraciones y de rendimiento. Es posible que la razón de que tengamos tan poco recuerdo de nuestros primeros años consista en que no disponíamos de los instrumentos, palabras u la manera de organizar los elementos de manera que se puedan almacenar. Freud sostenía que olvidamos mucho de nuestros sentimientos y experiencias infantiles porque nos resultan problemáticos. Otra cuestión importante en el estudio de recuerdos infantiles es la total desconfianza que mostramos frente a lo que recordamos en absoluta certeza y la manera en que los sucesos llegan a ser distorsionados por historias que oímos o fotografías que vemos. En ese momento. La memoria a largo plazo puede ser comparada con un catálogo de fichas en una biblioteca o un sistema complicado de un archivo. Sus características son índice de la memoria a largo plazo, que son asociaciones establecidas a una información y esto ayuda a recordar más fácil la información. Codificación por medio de la asociación. Se necesita crear asociaciones entre lo que quieres recordar ahora y algo que ya sabes. Y esto hace que el nuevo material sea de alguna manera significativo. Codificación por medio de la agrupación u organización. Muchas personas tienden a organizar con la técnica de agrupamiento, es decir, reunir todos los elementos en categorías, volviendo a organizar en la mente el orden en que fueron presentados. Y un fenómeno conocido que lo tengo en la punta de la lengua, es cuando una persona no puede recordar algo enseguida, pero sí lo sabe. Modelo de niveles de procesamiento de Craig y Lockhart. Craig y Lockhart dividieron el concepto de memoria en 3 estructuras: sensorial, a corto plazo y a largo plazo. También identifican un tipo de memoria y sostienen que la capacidad para recordar depende de la profundidad con que procesamos la información. Se dice que cuanto más profundo es el procesamiento, más tiempo permanece el recuerdo. ¿Qué es lo que recordamos? El material que podemos recordar bien posee otras características que serían recordar mejor lo primero y lo último que hemos aprendido. También a esto se le puede añadir el efecto de Bond-Restore, que tiene otras características, como recordar mejor lo que aprendimos en un estado de ánimo similar o memoria dependiente del estado, y recordar mejor lo que se relaciona con sucesos emocionalmente significativos o recuerdos vividos, en el cual nuestro sistema nervioso toma una instantánea de sonidos, visiones, olores, tiempo, clima emocional y las posturas que experimentamos en ese momento. El llenamiento de huecos es un procedimiento en el cual nos ayuda a poder recuperar nuestros recuerdos vagos. Sin embargo, este tiene sus desventajas, ya que al ser solamente recuerdos vagos, nosotros llegamos a inventar cosas que ni siquiera pasaron y llegamos a poner conclusiones que solamente nosotros inventamos. Según el primer investigador de la memoria, Hermann Ebbinghaus, dice de que olvidamos la primera vez más rápido, pero con el paso se vuelve el olvido de una forma más lenta. Hay varias teorías del olvido. Una de ellas es la del olvido motivado, represión. Esto consiste en que olvidamos las cosas cuando no les damos la gran importancia, o también para protegernos de eventos vergonzosos que no queremos recordar. Decaimiento del trazo de la memoria. Este consiste en que nuestros recuerdos se van degradando progresivamente, haciendo de que en un futuro no los podamos recordar. Interferencia. Esta teoría dice de que olvidamos la información debido a que la aprendemos antes o después y estas llegan a interferir con nuestros recuerdos, lo cual afecta a la memoria de corto plazo y a la de largo plazo. Este tipo de interferencia se presenta de 2 formas. Interferencia proactiva. En esta, la información aprendida con anterioridad interfiere para poder recordar la información nueva. Interferencia retroactiva. En este, la información aprendida después crea una barrera
que así interfiere con la memoria para poder recordar el aprendizaje previo. Otra teoría del olvido es la falla de la recuperación. En este consiste en que las claves para que dependemos para recuperar la información no están presentes, y sin estas es más difícil recordar las cosas. Existen distintos tipos de trastornos que afectan a la memoria del ser humano. Entre ellas, una es la amnesia, y hay dos tipos de amnesia, la retrógrada y la anterógrada. La retrógrada se caracteriza por no poder recuperar recuerdos muy antiguos a largo plazo, y la anterógrada se caracteriza por no poder almacenar ni recuperar recuerdos a largo plazo. Fallo en la recuperación. En este tipo de olvido la memoria existe, pero es difícil de recuperar debido a que el entorno y las claves, como rimas, conceptos o palabras asociadas a la memoria con las que la adquirimos, no son las mismas. Por lo tanto, el recuerdo es inaccesible. ¿Son permanentes los recuerdos? En una encuesta aplicada por Elizabeth Loftus y Geoffrey Loftus a 168 personas, psicólogos y no psicólogos, se obtuvo que 84% de psicólogos y 69% de no psicólogos coincidieron en que la memoria es permanente, de forma que todo lo que aprendemos está permanentemente almacenado en la mente, aunque algunas veces no son accesibles algunos detalles, diciendo que con la hipnosis u otras técnicas especiales esos detalles inaccesibles se podrían recuperar. Bases biológicas de la memoria. La búsqueda del engrama. Se llama así el camino de cambios físicos en el encéfalo que deja el aprendizaje para que las memorias puedan ser recuperadas, aunque no se sabe a ciencia cierta qué es realmente o dónde se encuentra. Donald Hebb describió la facilitación sináptica diciendo que las experiencias individuales producen patrones únicos de actividad nerviosa que causa que ocurran cambios estructurales en la sinapsis. Esos cambios hacen que en el futuro sea más probable el disparo en el circuito. Para Hebb, esa es la base de la biología de la memoria. Además, el engrama se describe como frágil al principio, pero con poco tiempo y gracias al proceso de la consolidación, ese se fortalece al cabo de minutos u horas. Etapas de la memoria y el encéfalo. Hay dos formas en las que se difieren la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. La primera se encuentra entre las diferencias en el papel de los cambios sinápticos, mientras que la segunda se encuentra las diferencias en las estructuras del encéfalo involucradas en la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. De forma breve se puede describir el proceso de la memoria de la siguiente forma. Los estímulos visuales pasan al tálamo, donde la información de ese estímulo visual es enviada al área visual de la corteza occipital. Ahí se mantiene brevemente el registro sensorial. Después esa información es enviada a los lóbulos frontal y parietal, donde se almacena el nuevo elemento. Se conoce que en la estructura encefálica rige la transferencia de recuerdos de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. También se ve que el hipocampo juega un papel importante en la memoria episódica, pero no en la memoria procedimental. El daño al hipocampo permite los recuerdos procedimentales nuevos y antiguos, pero impide la formación de nuevos recuerdos declarativos a largo plazo.